Bendiciones, hoy miércoles 10 de mayo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, vivir por fe. Es que el vivir por fe no es fácil, pero nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo cada día aprendamos a vivir por fe y no por vista. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas le habla. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, el apóstol Pablo estaba queriendo decirle a los Gálatas que él no era el que vivía, sino era Cristo el que había estado habitando en él, que la vida ahora él la vivía en el cuerpo de la fe del Hijo de Dios, al cual él amó y se había entregado la muerte por él mismo y por nosotros. O sea, que en la realidad él estaba muerto en la cruz, porque Cristo era el que había resucitado en él, que ya no vivía más él, sino que Jesucristo ahora vivía en él y vivía en la gracia y en la confianza del Hijo de Dios, porque lo había amado y había querido morir para poderlo salvar. Es decir, el apóstol Pablo aprendió a caminar por fe y no por vista, porque la idea de caminar por fe es que usted tiene que aprender a depender totalmente de Dios. El vivir por fe significa vivir en una dependencia directa del Señor, como lo hizo Jesús. Jesús vivía en una dependencia directa del Señor y nos lo enseñó. En el libro de Juan, él nos habla y decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. O sea, Jesús vivía en una dependencia total del Señor. Todas las cosas, pensamientos, decisiones, acciones, mire, todo lo producía directamente sujeto a Cristo Jesús. Ok, yo y mi Padre somos uno porque Él está en mí y yo estoy en Él. Cuando usted vive, mire, pegado de Dios, dependiendo de Dios, usted vive en una dependencia total de Él, es decir, usted vive por fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, dice el libro de Filipenses 1:20, ¿verdad? Nos habla de vivir por fe, que nada nos será confundido, que cuando usted está viviendo por fe con Él, con el Señor, usted prosiga al blanco. Usted no se detiene por nada de lo que pueda decir el mundo, de lo que pueda decir la gente, de lo que pueda decir los demás. Ahora, hay gente que habla y dice, no, tú no puedes tener una fe ciega, tú tienes que ver las cosas, tú tienes que ver para creer, ¿ok? Pero Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino que cree. Somos creyentes de Jesús porque tenemos que creer, ¿ok? Tenemos que creer para poder ver, no como Santo Tomás, primero ver para creer. Usted tiene que creer y luego ver, ¿ok? Necesitamos vivir por fe, y el vivir por fe es perseverar. El vivir por fe es que a pesar de lo que vean tus ojos, tú tienes que creer. Que a pesar de lo que escuchen tus oídos, tú tienes que creer. Que a pesar de lo que puedan estar aconteciendo en tu vida, tú tienes que creer. Vivir por fe significa que tú tienes la convicción de caminar, mire, a pesar de las circunstancias que puedan estar aconteciendo en tu vida, ¿ok? Porque nuestro Padre Celestial nos está llamando a que tenemos que primero creer para luego ver, Si usted va al libro de Hebreos, que es uno de los libros que nos habla de la fe, específicamente en el libro de Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que usted primero tiene que creer para luego ver, para que usted pueda ver lo que tiene, para lo que usted anhela. Usted tiene que creer en que Dios le puede bendecir, en que Dios puede constituir cualquier cosa, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero también nos habla el libro de Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que cuando usted se va a acercar a Dios a pedirle, a orarle, ¿ok? Es imposible que usted lo agrade si usted se acerca a Él, ¿ok? Mire, sin creer, usted tiene que creer, usted tiene que creer que existe esa recompensa. Usted tiene que creer que Él existe y que Él sabe premiar a aquellos que buscan su amistad. Por eso tenemos que confiar en Él, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que debe premiar a los que le buscan. Si usted realmente, cualquiera que se acerque a Dios, debe creer que Él existe y que Él está allí para darnos. Ahora, ¿qué significa vivir por fe? Vivir por fe es decidir que no viviremos por las demandas que el mundo nos presenta como exigencia de vida. Vivir por fe es decir, yo voy a caminar a pesar de lo que vea mis ojos, a pesar de lo que escuche mis oídos, a pesar de cualquier cosa. Dice el libro de 2 de Corintios, ¿verdad? 5, del 6 al 7, por fe andamos, no por vista. Nos habla claramente. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los corintios, allá les recuerda que tienen que andar por fe. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. O sea, lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra es que tenemos siempre la confianza y sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor, ¿ok? Estaremos lejos del Señor, pero necesitamos andar por fe y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuremos también ausentes o presentes serles agradable a Él. O sea, es necesario que todos y cada uno de nosotros seamos agradables a Dios. Vamos a vivir tribulaciones, vamos a vivir circunstancias duras, vamos a vivir situaciones fuertes, pero cuando usted y yo caminamos por fe, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Lo que pasa con la mayoría de la gente que quiere primero ver, mire, para luego creer, pero esto no se mueve de esta manera. Vivir por fe es vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Y todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos 8:14. O sea, usted le tiene que creer. Vivir por fe es, mire, es dejar que Dios haga, que Dios se mueva, que Dios haga la obra. Deja de hacerle la agenda a Dios. Deja de decirle a Dios lo que tú quieres que Él haga, sino diga, Señor, muévete en mí. Por eso el apóstol Pablo había aprendido, ¿verdad?, a depender de Dios, porque el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. El apóstol Pablo hacía las cosas conforme a la carne, conforme a su naturaleza divina, pero él había comprendido que ya no vivía más él, sino que vivía aquí en Cristo, en él. Entonces por eso dice, porque ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, ¿ok? Y el que vive en él cambió totalmente su manera de vivir. Por eso lo que él había considerado una ganancia ahora era pérdida para él, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no vivía más él, sino que vivía Cristo en él. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, nosotros perseveramos en el Señor. Nosotros sabemos que el principal recurso para desarrollar la vida de un cristiano en la fe es perseverar, es esperar en el Señor. O sea, yo tengo que esperar en Dios. Yo tengo que saber que Dios va a hacer la obra. Yo sé que con los que esperamos en Dios vamos a ver la gloria de Dios manifestada, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando dependemos de Dios, entonces no tomamos decisiones conforme a nuestra naturaleza humana carnal. Tal vez yo te estoy hablando ahora y tienes un problema matrimonial y no ves ninguna salida, pero Dios dice, pero confía en mí. Vea, tú tienes que creer a ciegas a Dios. Tal vez yo te estoy hablando ahora y tienes una crisis financiera tremenda, pero Dios te dice, pero creen que yo puedo cambiar ese lamento en gozo, creen que yo puedo hacer que esos huesos secos de esa compañía cobren vida, pero cree en que yo puedo restituir esa riqueza, creen que yo puedo hacer cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso Jesús, cada milagro que hacía, le decía, ¿tú crees? ¿Tú crees? Preguntaba, ¿verdad? ¿Tú crees? Porque es por fe y no por vista. Entonces necesitamos aprender dependiendo de Dios, dependiendo del Padre, dependiendo del Hijo, dependiendo del Espíritu Santo. Qué hermoso que en esta mañana usted puede decir, Señor, te pido perdón por todas las veces que no he confiado en ti, por todas las veces, Dios mío, que me he paralizado, por todas las
las veces, Padre de la gloria, que he querido ver para luego creer, pero hoy elijo vivir por fe y no por vista. Señor, creer en que tú vas a hacer la obra. Señor, te creo, Padre, porque sé que sin fe es imposible agradarte, es imposible acercarme a ti, creer que soy galardonador de aquello que tú, Padre de la gloria, tienes para mí. Por eso renuncio a todo espíritu de incredulidad, porque sé, Padre de la gloria, que ya no vivo más yo, sino que tú vives en mí y que tú harás la obra en mí, de manera, Padre, que tú, Señor, Padre, vas a traer a mi vida bendiciones sobrenaturales, aunque mis ojos vean ahora otra cosa. Yo creo a ti, a tu palabra, porque vivo por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, amén.